Vamos entonces ya con nuestro tema de hoy, que se llama un mensaje de esperanza en medio de la angustia. Un mensaje de esperanza en medio de la angustia. Ese es el tema de hoy. En el capítulo 27 del libro de Hechos se narra una historia del apóstol Pablo cuando es enviado a Roma. Él mismo recomienda a un centurión llamado Julio que esperen. Le dice: espérate, porque el tiempo es malo, o sea, la tempestad, el clima, hay una tempestad, el clima es malo. Espérate, corremos el peligro. Y bueno, este hombre no le escucha a Pablo y forza a que aquella nave salga hacia Roma. Nosotros al leer a través del capítulo seguimos encontrando, seguimos mirando que pasarían por muchos problemas. Pero ellos se llegaron a una ciudad que se llama Licia y allí emprendieron o transbordaron hacia otra nave. Y emprendieron el viaje otra vez hacia Italia. Iban para allá, donde pasarían otro montón y sin fin de problemas, llegando a pensar incluso que todos morirían en esa travesía. En el libro de Hechos, capítulo 27, versículo 20, le voy a leer más o menos una porción, porque la historia es bastante larga y ahí más o menos le dije un poquito de lo que está pasando. Y dice el versículo 20 del capítulo 27, como le dije de Hechos: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días. Imagínense cómo estaba la situación. No veían ni el sol por el día, ni veían las estrellas por la noche. Era una completa tempestad. Todo estaba bajo una tormenta, bajo huracanes y todas esas cosas. Dice: por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Dice bien. Entonces, Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero usted sabe que el ser humano es así. No escucha, no atiende, y más que todo cuando son militares. Ellos hacen lo que ellos dicen y a como ellos dicen. Y el asunto es que estaban en esa tremenda condición. Y definitivamente que siempre, cuando lo comparamos a nuestras vidas, van a haber situaciones muy difíciles de enfrentar, como le estaba pasando a estos hombres, donde parece que ya no hay salvación, porque ya no hay nada más que hacer. Llegaron a un punto donde estaban en la mar, en medio de tempestades. Dice que no eran pequeñas, me imagino, vientos tempestuosos, lluvia incesante, y no se veía cómo esto iba a parar, porque dice que en el día no podían ver el sol, ni por la noche podían ver las estrellas, queriendo decir que era una constante en todo momento. Y si leemos todo el capítulo, nos vamos a dar cuenta por dónde tuvieron que pasar. Amén. El asunto es que hoy en día quizás muchos se sienten igual que como se sintió el apóstol Pablo al lado de aquellos hombres, tal vez sin esperanza y a punto de hundirse. Amén. Tal vez diciendo: yo estoy a punto de hundirme, ya estoy al borde del naufragio, ya no tengo más esperanza, ya no me quedan más opciones, ya no tengo más que hacer. ¿Por qué razón? Porque a veces se ponen difíciles las cosas. Hoy en día nosotros en este país estamos viendo lo difícil que se han puesto los gobiernos. Amén. ¿Verdad? Lo grave de alguna enfermedad, o por lo mal que te va en cosas materiales,
cosas económicas o lo que sea, sentimental. Cada quien sabe cuál es su problema y su situación. Amén. Pero en la palabra del Señor se nos muestran historias de personas que se encontraron con situaciones o casos parecidos a los nuestros. O sea, no estamos nosotros hablando de que, ay, pobre de mí, a mí me pasa y a mí me pasa. No, a lo largo de la historia nos damos cuenta que a muchas personas les han pasado cosas iguales o peores. Cuando nosotros leemos la vida del apóstol Pablo, hermanos, es algo sumamente difícil. Alguien dirá, pero fue el perseguidor de la iglesia. Pues sí, pero mira todas las consecuencias. Cuando el hombre quiso hacer lo bueno, cuando él quiso ser recto delante de Dios, este hombre sufrió, lo apedreaban y a veces, hermanos, lo daban por muerto. Y nosotros necesitamos entender a veces que las situaciones o los problemas por los que nosotros a veces pasamos no se comparan con lo que a veces estos hombres pasaron. Amén. No se comparan. Job incluso me recuerda cuando dice: yo maldigo el día en que nací. Amén. Otros dicen: soy el oprobio, yo mejor no hubiera nacido para vivir o llevar una vida de esta manera como me está pasando. Pero a través de todas estas enseñanzas que el Señor pone en su palabra, nosotros podemos comprender que es lo que nosotros a veces debemos hacer. ¿Qué es lo que a estos hombres les dio una salida? ¿Y qué es lo que Dios o cómo Dios obró a través de ellos para que nosotros podamos entender qué hacer en los momentos cuando incluso todo se ve perdido? Cuando creemos que ya no hay más solución, cuando creemos que la vida ya nos ha llegado al final, al tope, y decimos: ya no hay remedio, ya no hay más que hacer. Estas enseñanzas nos demuestran a nosotros que Dios siempre va a estar de nuestro lado. Amén. Que Él siempre va a estar obrando a nuestro favor. Pero también debemos tener paciencia. Amén. Aleluya. Pero hay cosas que también nosotros debemos aprender como hijos de Dios, como gente creyente que confía en el Señor. Amén. Y una de las cosas que debemos de aprender es no actuar locamente en nuestras vidas. En 1 de Samuel, le voy a leer un párrafo que nos deja también una gran enseñanza. Capítulo 13 de 1 de Samuel, versículo 5. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. Te voy a leer un parrafito donde nos vamos a deleitar en la palabra del Señor. Dice aquí: entonces los filisteos, le estoy hablando de la guerra de los filisteos en contra del pueblo de Israel. Dice: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Amén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en roscas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, temblando. Saúl esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel, que venía.
Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces el profeta Samuel le dijo: ¿qué has hecho, Saúl? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre tu pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Se dan cuenta? Obviamente, hermanos, que los filisteos, de acuerdo a lo que hemos leído, eran un ejército muy grande. Ahí dice cuántos carruajes, cuántos soldados. Dice que eran como la arena del mar. Sabemos nosotros que el pueblo de Israel nunca se ha caracterizado por un ejército en número, grande en número. Siempre ha sido un pueblo pequeño y su ejército más pequeño. Amén. Pero Dios siempre ha estado con ellos. Amén. Él siempre ha dicho: yo soy Jehová de los ejércitos. El ejército del cielo siempre va a ser más grande que el ejército terrenal. Y en el poder ni se diga, no se puede ni medir. Amén. El Señor le había dicho siempre a su pueblo: confía en mí, espera en mí, yo te voy a entregar la victoria en tus manos. Pero Saúl estaba mirando lo que veían sus ojos terrenales, físicamente. Como ya le dije, este ejército era grande y era poderoso. Pero Saúl no estaba confiando en el Señor. Y parece como que había hecho lo correcto. Pero ¿cuál es el punto aquí? Samuel no aparecía. Y cuando el profeta no aparecía para que él consultara al Señor para ver qué iban a hacer, la angustia, la aflicción, el miedo, la desconfianza, que eso también es una forma de decirle al Señor: yo no te voy a esperar. Tú estás viendo mi aflicción y no metes tu mano. Amén. En otras palabras, se le dice al Señor: yo no confío plenamente en ti, yo voy a hacer algo por mí mismo. Si tú no vienes, yo tengo que hacer algo, yo voy a actuar. Y miren lo que pasa ahí. Él comenzó a pedir ofrendas y holocaustos para ofrecérselas al Señor, cuando eso a él no le correspondía. Esta era una obra, era una acción, un rito que solo el pueblo, solo los sacerdotes, los hijos de Leví, podían hacer. Le digo: locamente has actuado, Saúl. Tú piensas que solo por quererte adelantar al plan de Dios, Él te va a proteger. Tú piensas que Dios va a llegar tarde. Tú piensas que Dios no te está mirando. Tú piensas que Dios no conoce cuál es la situación. Amén. Amén. Es que el Señor tiene todo en control. Pero cuando nosotros le dejamos todas nuestras cargas y nuestras preocupaciones en sus manos, Él no va a controlar nuestras decisiones, porque nosotros somos libres de decidir. Sino que necesitamos escuchar su voz. Y cuando Él dice: espera, cuando Él dice: yo voy a actuar a favor tuyo, necesitamos creerle, necesitamos esperar. Aunque el agua nos esté llegando hasta la nariz, hermanos, tenemos que esperar en el Señor. No te vas a ahogar, no te vas a quemar, dice su palabra, porque el Señor sostiene su palabra y es verdad. Amén. Necesitamos aprender a creer en Dios. El hecho de decir: yo me voy a adelantar, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, eso es hacer algo loco, dijo el profeta.
Me voy a adelantar al Señor, porque Él no viene a tiempo. Y ahí se dispuso a ofrecer holocausto. Esto no lo podía hacer Él. En otras palabras, en lugar de ayudarle, le perjudicó. Y ve el resultado. Esta fue la causa por la cual él perdió no solo la guerra, él perdió el reino. Gloria a Dios. Y el Señor buscó, dice, el Señor le dijo, me voy a buscar un hombre, o ya me he buscado uno, que sea conforme a mi corazón. Amén. Usted sabe que el rey David ya andaba por ahí y el Señor ya le conocía, ya el Señor entendía la clase de corazón que ese hombre tenía para con él. ¿Qué es la palabra o qué quiere decir la palabra del Señor cuando dice voy a buscar a alguien conforme a mi corazón? No es que David sea exactamente como es Dios. David era un hombre que aprendió a depender de él, aprendió a confiar en él. Era alguien que le entregaba su corazón al Señor y le decía, si tú así lo dices, así va a ser. Si tú me dices que me espere, yo me voy a esperar. Si tú me dices que vaya, yo voy a ir. Si tú me dices que yo actúe, yo voy a actuar. El rey David, si una cosa tenía, era que le confiaba plenamente al Señor. Y eso es tener un corazón conforme al corazón de Dios. Quiere decir que nuestros pensamientos están conectados con la idea de Dios. Que nuestro sentir está siempre dispuesto a obrar de acuerdo a la manera que el Señor quiere que obramos. No es lo que usted piensa, no es lo que nosotros sintamos, es lo que Dios ha dicho que va a hacer. Es como Él ha dicho que va a actuar. No es su estrategia, no es la mía, es la estrategia de Dios. Él dice en su palabra que todas las cosas serán, pero de acuerdo a lo que su Espíritu nos pone. Porque no es tu guerra, no es tu batalla. Amén. Ni es con fortaleza terrenal. No es con ejército terrenal, es con el poder del Espíritu de Dios. Amén. Eso es lo que el Señor nos ha dicho. Eso es ser alguien conforme al corazón de Dios. Usted le cree al Señor plenamente en todas las cosas. Amén. Usted confía en Él, usted espera en Él, usted guarda paciencia en Él. Amén. Usted tiene un corazón conforme al de Dios. Simple y sencillamente. No necesariamente nosotros debemos de ser perfectos como lo es Dios, sino depender plenamente en Él, dejar todo en sus manos y entonces tenemos un corazón dispuesto al de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Así es el cristiano del día de hoy, como lo fue el rey Saúl. Así es. Cuando hay angustias y parece que todo está perdido, el creyente actual no es alguien que dice voy a hacer lo que Dios ha dicho en su palabra que tengo que hacer. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Caer en ayuno y oración. Simple y sencillamente. Yo le he dicho a usted, cuando es lo último, cuando estamos en el tope de las cosas, el Señor nos ha dejado una bomba atómica, que es ayuno y oración. Amén. Usted con eso destruye al enemigo porque lo destruye. Ya sea enfermedad, ya sea angustia, ya sea aflicción, ya sea lo que sea. Lo destruye. Hoy en día muchos cristianos agarran o utilizan el ayuno y oración como cualquier cosa. Y eso no es correcto hacerlo. ¿Por qué ayunan? Para que se llene la casa del Señor. Eso no es ayuno y oración. Eso no es con ayuno y oración. Eso es con esfuerzo personal. Amén. Hay que ir a buscar, hay que ir a evangelizar, hay que ir a hablar, hay que ir a dejar tarjeta, hay que hacer lo que haya que hacer. Eso es trabajar en el servicio del Señor, en su reino. No es que usted se va a poner a ayunar y el Señor solito va a comenzar a mandar un montón de gente. Es que hay cosas que no se hacen bien. El Señor dice, cuando ya no haya salida, cuando ya no encuentres más que hacer, entonces vas a sacar tu arma más poderosa. Amén.
Pero hoy en día muchos le dije, actúan como actúa el rey Saúl. Ofrenda y holocausto. ¿No es lo mismo que ayuno y oración? Como no está el sacerdote para que la haga, bueno, tráiganme una ofrenda, hagamos el holocausto y yo hago el sacrificio. Las cosas no son como el ser humano las piensa o las cree. Nosotros no vamos a cambiar las leyes de Dios ni las reglas. Y si el profeta había dicho, yo llego, espéralo. Espéralo. El Señor nos ha dicho a nosotros en su palabra que Él nunca llega tarde, ni llega antes ni después. Él dice que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y Él siempre llega en el momento correcto. Amén. Tenemos que aprender a confiarle, tenemos que aprender a creerle. No actúe locamente. Muchos toman decisiones arrebatadas y se dejan llevar por la desesperación, ¿verdad? Acabamos de cantar esa alabanza bonita que dice, esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, dice, eso no es posible. Eso es así. Esperar en el Señor es lo que más cuesta. Porque en nuestro finito pensamiento, en nuestra poca capacidad de ver las cosas terrenalmente, nosotros decimos esto no es posible. Es ya, y le queremos tronar los dedos al Señor. Pero el Señor dice, espérate tantito. Espérate. Yo me quedo meditando en el plan del Señor. Y se lo he dicho antes, a Adán y a Eva le dijo, tu simiente. Les dijo a ellos, a la mujer, tu simiente le dará en la cabeza al que te hizo pecar. Y ellos querían que ella fuera, ellos pensaron que era Caín. Dijeron, ahí está, al primer hijo. Y dijeron, este es, ya tú. Y mire cuánto se tardó el Señor. Pero no es que se tardó, no es que llegó tarde. El Señor llegó justo a tiempo. Amén. Amén. Hay que saber esperar en Él, hay que saber depender de Él. Muchos en estas angustias, en estas preocupaciones, en esta desesperación, a veces entran en cosas y le prometen cosas al Señor que no las pueden cumplir. Dicen cosas que después se arrepienten. Amén. Sí, yo le he dicho a usted, como cuando la gente a veces, ¿verdad?, está en un gran apuro. Y una de las más prácticas, yo le he dicho que, ¿y cuántos testimonios no hemos oído de los hermanos que vienen de otros países? Y dicen, cuando de verdad ya no sabía qué hacer en la calle, en el camino, cuando me venían persiguiendo, ahí dice, le prometí al Señor. Y no le cumplió. ¿Y qué pasó? Mire dónde andan hoy. ¿Por qué? Actuó locamente, porque estaba desesperado, porque no supo aguantar, esperar en el Señor. La confianza en el Señor es lo más importante que nosotros debemos tener. Amén. No podemos tomar decisiones equivocadas. ¿Por qué razón? Porque eso te puede llevar a perderlo todo como lo perdió el rey Saúl. Amén. En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, el Señor. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. Si lo tiene, me dice amén. Amén. Dice aquí, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a profetizar palabra delante de Dios. Proferir, perdón. Ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto dice, sean pocas tus palabras. Amén. Muchas personas en un tiempo de angustia, en un tiempo de desesperación, pueden decir cosas que después le pueden pesar.
Debemos aprender a tener paciencia en el Señor, a decirle, Señor, es difícil lo que me está pasando, yo no lo entiendo, yo no comprendo, Señor, pero no me voy a quejar. Pon en mí lo que yo tengo que hacer. Amén. Amén. Y a mí solo me queda esperar y confiar en ti. Amén. Amén. Voy a cantar para alegrarme en ti, voy a orar para tomar fuerzas de ti, voy a leer tu palabra para que tú me mandes una respuesta a través de tu voz. Amén. Pero hay métodos que nosotros podemos utilizar. Pero dice, pero no te apresures a hablar. No te apresures a quejarte, no te apresures a juzgar al Señor. No te apresures a culpar a Dios por algo que después te vayas a arrepentir. Por tanto, dice, sean pocas tus palabras. El versículo 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Hay veces, hermanos, que nosotros escuchamos personas hablar y queremos calmarles, decirles, espérate, ten paciencia, porque sabemos cuáles pueden ser las consecuencias. Pero hay una necedad en su corazón y ya tomaron una decisión y están dispuestos a hacer que su voz se escuche por encima de todas las cosas. Que un clamor, que una queja, de todas maneras lo quieren sacar de su corazón. A toda costa, como dé lugar, quiero que el Señor me escuche. Amén. Y no es así. El Señor está en control de todo. Amén. Amén. Dice el versículo 4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Pero es mejor no prometer nada entonces. Amén. Es mejor no prometer nada, es mejor decirle, Señor, que sea tu gracia, que sea tu favor y tu misericordia sobre mí. Amén. Yo no te prometo nada porque yo no soy perfecto, porque no te puedo cumplir. Es que el Señor, hermanos, cuando... mire, esto es algo bien, hay muchas iglesias y muchos pastores que enseñan a sus iglesias a pactar con Dios. No podemos pactar con Dios. No se puede. ¿Cómo es posible que el ser humano, limitado en todas las cosas, pueda poner un pacto delante del que todas las cosas puede hacer? Él va a cumplir así, con el poder de su palabra. Él va a decir y las cosas van a... Y Él cumple su parte. ¿Y qué de nosotros? No podemos. Por lo tanto, no podemos comprometernos y decirle, si tú me haces esto, yo te hago aquello. No es así. Él no necesita de nosotros. Necesitamos simple y sencillamente decirle, Señor, que sea tu gracia, tu favor, tu misericordia. Apiádate de mí, Señor. Amén. Y ya sea en el área que necesitamos ayuda, clamémosle. Él nos escucha. Cuando nosotros derramamos nuestro corazón de verdad delante de Él, el Señor nos escucha. Amén. Amén. Hemos aprendido grandes cosas nosotros a través de la lectura de la palabra del Señor. Como la mujer que tenía ese flujo de sangre fue y apenas tocó la puntita del borde de su mano. Y el Señor, en medio de una gran multitud que me empujaba, dijo, párense todos, alguien me tocó. Así mismo es Dios en el cielo. Amén. Cuando alguien derrama su corazón de verdad, el Señor dice, párense todos, que alguien me está orando de verdad en la tierra. Deténgase todo el mundo, que alguien está clamando. Quiero escuchar esta oración. Yo le he dicho a ustedes en otras palabras, nosotros debemos de provocar a Dios. Amén. A que nos escuche. Debemos de llamarle la atención al Señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siendo honestos y sinceros con nosotros mismos. Amén. Diciéndole, Señor, yo no vengo a inventar, a decirte una oración copiada, ni una oración que solo porque se va a escuchar bonita tú me la vas a oír. Señor, yo vengo a decirte lo que de verdad siento en sus propias palabras, en su propio idioma, en su propio sentir. Dígale al Señor qué es lo que usted siente en su vida y el Señor entonces va a inclinar su oído a usted. Así es como el Señor funciona. Esos son los corazones que el Señor busca. Hijo mío, dame tu corazón. Dame tu corazón. Yo no quiero tu mente, yo no quiero tu
pensamientos, yo no quiero tus ideas. Yo quiero tu corazón, que lo que sale de tu corazón sea algo genuino, que sea algo de verdad. Amén. Alguien dice, yo no sé orar. No necesitas aprender a orar. Tú cuando hablas con Dios en toda tu sinceridad, tú eres el mejor orador. El mejor orador. Amén. Esa es la mejor oración. Amén. Amén. Eso es lo que el Señor le dijo al rey Saúl. Me voy a buscar uno que sea conforme a mi corazón. Porque a ti te di órdenes y tú no obedeces. Eres necio. Actúas locamente. Te apresuras. Y con eso lo que le estamos diciendo al Señor es: no confío plenamente en ti. Estás viendo el problema, estás viendo mi situación. ¿Y dónde estás? ¿Amén? ¿Qué le dijo Pablo a aquellos hombres cuando estaban a punto de naufragar, del naufragio? Le dijo: aquí ya no tenemos esperanza. Yo se lo dije porque el Señor me lo puso y no hicieron caso. Así de sencillo. Así que, hermanos, no podemos actuar de la manera que actuó ese centurión que llevaba a Pablo hacia Roma, ni como actuó el rey Saúl. No se pueden tomar decisiones arrebatadas. No nos podemos dejar llevar por la desesperación. Debemos de aprender a confiar en nuestro Dios. Amén. Debemos de aprender a tener paciencia, aprender en Él. Amén. Gloria al Señor. Amén. Les dije el punto número 1. Bueno, punto número 2. Es que a veces no veo, hermano, esto aquí. Yo estoy leyendo mejor la palabra de Dios. Bueno, la primera era: aprendamos a confiar en el Señor. Amén. Amén. La segunda: volvamos nuestra mirada al Señor. Amén. Amén. En Segunda de Crónicas hay otro párrafo que quiero, como capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Hay otro párrafo aquí que tomé como referencia para también aprender de las lecciones que los hombres del Señor han tenido. Dice el versículo 1 de Segunda de Crónicas 20. Si lo tiene, me dice amén. Amén. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los moabitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí, están en Hasezón Tamar, que es en Gad. Entonces dice él, el rey Josafat, tuvo gran temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno A todo Judá. a todo Judá. Mire usted la diferencia aquí. Amén. Mire la diferencia. Y luego dice el versículo 12: oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. ¿Se da cuenta? ¡Qué gran diferencia! Cuando nosotros aprendemos a poner la mirada en nuestro Dios Amén. y dejamos de ver el problema, entonces cosas grandes pasan en nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Fíjense el mensaje que le dieron a este rey. Era igual al de Saúl. Era igual al problema que tenían aquellos en el alta mar. De angustia, de aflicción, de muerte. Revisa el versículo 1. Pasada esta cosa, dice: aconteció
que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Una gran multitud contra ti. Pero Josafat no dijo, traigan ofrenda y holocausto. ¿Dónde está el profeta? No dijo eso. ¿Qué hizo Josafat? Volvió la mirada al cielo. Amén. Gloria a Y Dios. dijo, yo sé en quién estoy confiando. Yo sé quién me puso como rey, como líder de este pueblo. Y yo sé que si Él me puso aquí para guiar a este pueblo, Él me va a dar la salida. Gloria a Dios. Amén. Y comenzó a decirle, y me encanta su oración en el 2. ¿Verdad? Puso a todo el pueblo, dice, en ayuno y oración, aflicción total. Aflicción total. Entonces, después que eso pasó, él mismo también cayó y dijo, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. Estamos afligidos, pero nosotros esperamos y confiamos en ti. Nosotros clamamos a ti. Nosotros no vamos a hacer nada por nuestras propias fuerzas. No hay fuerzas en nosotros. Amén. Amén. Sí, ahí dice que era un gran ejército. Los moabitas y los amonitas. Y en este momento todo aparentemente también se veía perdido. No había esperanzas. ¿Por qué razón? Porque ya le dije, el pueblo de Israel siempre fue pequeño. Y cuando ellos medían y veían las fuerzas, decían, somos inferiores. Somos inferiores, no tenemos oportunidad. Físicamente no se puede. ¿Verdad? No lo podemos enfrentar. Pero esta es la sabiduría de un hombre que sabe depender de Dios. Eso es ser sabio. Amén. Eso es ser sabio. Porque no puso, como les dije, su mirada en lo que él tenía terrenalmente. Él sabía que no podía. Él no puso su mirada en sus armas. A ver cuántas armas tenemos. A ver cuántos caballos hay, cuántos carros de guerra. A ver, no estuvo mirando eso. No dijo cuántos soldados tenemos. Directamente dijo, señores, ayuno y oración. Ese pueblo es muy grande, no podemos contra ellos. Aquí solo Dios nos puede salvar. Amén. Y comenzó a caer todo el pueblo de rodillas y clamaron a Dios. Amén. ¡Qué sabiduría! Gloria a Dios. Depender de Dios, hermano, es lo mejor Amén. que puede haber. Eso es lo que dice el proverbio. El principio de la sabiduría dice, es el temor a Jehová. Cuando nosotros aprendemos a temer a Dios y le conocemos y entonces sabemos quién es Dios en nuestras vidas, entonces aprendemos a depender de Él siempre. Amén. Esa es sabiduría. Amén. Y Josafat la tenía. Él volvió su mirada al único que podía ayudarle en esta situación. No dijo dónde está el ¿cómo se llama? A ver, hermano, ¿cómo se llama el comandante, el que va, el que hace la estrategia para la guerra? No preguntó dónde está, qué vamos a hacer. Se lo pasó y dijo, ¿qué me va a decir? Ya sé que me va a decir que estamos tronados, que estamos perdidos. Y dijo, no señor, aquí vamos a ir directo al único que nos puede ayudar. Amén. Y clamó al cielo. Volvió su mirada a Dios. Él no trató de buscar una estrategia, ni tampoco dijo, quiero ver cuánto poder humano tengo. No dijo, vamos a huir, tampoco no dijo eso. Sino que él se mantuvo en el campo de batalla y desde ahí mismo clamó al cielo y dijo, yo no me muevo de aquí porque sé en quién estoy confiando. Y la gloria de Dios cayó en aquel lugar. Eso es depender de Dios. Amén. ¿Y qué pasó? Dios no se hizo esperar. Estas son historias que pasaron, son verídicas.
El Señor no se hizo esperar. Más bien, el Señor le dio una palabra. Amén. Mire qué cosa más tremenda, hermano. Gloria Cuando a Dios. nosotros dependemos de Dios y vamos a Él, el Señor no tarda. Amén. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Gloria a Dios. Aleluya. Él no tarda cuando nosotros le clamamos a Él. Sí, Él le dio una palabra. En el versículo 15 dice, y dijo, oíd Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temas, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Mire, hasta Dios reconocía que era tan grande esa multitud. Pero no temas ni te amedrentéis delante de ellos, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana, gloria a Dios, dice, mañana descenderéis contra ellos. Mire la palabra que le dio. Mañana vas a descender en contra de ellos. Y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Párense nada más ahí. Están quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con ustedes. Gloria al Señor. Es que, hermanos, cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, cuando nosotros clamamos a Dios, nosotros le decimos, Señor, yo no puedo con esta lucha, yo no puedo con este problema, yo no puedo con esta situación. Sé tú el que la carga, sé tú el que la llevas por mí, sé tú el que pelea por mí. Y entonces el Señor dice, ay, hijo mío, así es como yo quiero que me des lugar para pelear por ti. Entonces dice, no tengas más miedo. El problema es grande, la situación es difícil para ti, pero para mí, que yo soy el Todopoderoso, no hay nada difícil. Más bien dice el Señor, espérate, acomódate y vas a ver lo que yo puedo hacer a favor de ti. Esa es la gracia de Dios en nosotros, cuando nosotros realmente le creemos a Dios. Cuando nosotros venimos y le decimos, Señor, yo he venido a clamar a ti por tu ayuda, he venido a buscar de ti. Yo no estoy buscando poder humano, yo voy hacia ti porque tú has dicho que eres mi ayudador, que tú eres el que pelea mis batallas. Amén. Eso es lo que el rey Josafat dice y es lo que nosotros debemos de aprender a hacer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Es importante saber, hermanos, que Dios no solo nos da una palabra, Él también la cumple. Amén. Amén. Él también la cumple. Sino que nosotros debemos aprender a confiar y a esperar en Él. Amén. Y entonces Él nos va a dar la victoria. Amén. Yo a veces me agarro de los versículos más sencillos. Como es, clama a mí y yo te responderé. ¿Y sabe qué hago yo? Hermano, yo le he dicho a usted muchas veces, yo no me considero una persona de oración. No, yo no me considero una persona que está ahí ore, ¿no? Yo le corto a mis oraciones. Yo le digo, Señor, tú estás mirando lo que está pasando. Yo no puedo con esto. Y le digo, observa, Señor, lo que me están haciendo. Lo que están haciendo con tu casa, lo que están haciendo con tu dinero, lo que están haciendo. Señor, mira lo que están haciendo. Yo no puedo hacer nada. Y le digo, yo te estoy clamando porque tú has dicho que nosotros te clamemos a ti. Ahora espero que tú me respondas. Yo me callo. Digo, yo espero que tú me respondas porque tú así has dicho. Yo sé que tú no mientes. Sí, porque yo no soy, hermano, ya le he dicho, estar ahí 2-3 horas orando es tremendo. Yo me las aviento leyendo. Sí, yo me puedo tirar 2-3-4 horas leyendo.
y que nadie me vuelva ni a ver porque me estorban hasta cuando me miran. Cosas raras. Yo no sé, Dios trata con cada uno de diferentes formas. Amén. Me encanta estar leyendo y meditando y escribiendo y leyendo y meditando y escribiendo. Y cuando siento, ya pasaron 3 horas, 4 horas. Digo, Señor, no he terminado todavía. Como muchos se la pueden pasar orando todo ese tiempo también. Y no me da vergüenza decírselos. Cada quien tiene sus propios dones. Pero en la hora de orar yo sí le digo al Señor, Señor, yo clamo a ti, mira la enfermedad. Señor, ¿qué quieres que haga? Yo la pongo en tus manos. Nosotros no podemos hacer nada. Estoy afligido, estoy angustiado. Pero tú has dicho que tú eres nuestro sanador. Amén. Así que yo espero que tú sanes, porque eso es lo que tú has dicho. Y yo estoy creyendo en ti. Amén. Debemos de ocupar su palabra. No es que a Dios se le haya olvidado lo que Él dijo, sino que con eso yo le estoy diciendo en lo que yo creo. Amén. Amén. Si usted dice una palabra, es que póngase en este sentido. Si usted dice algo y luego una persona viene y se lo recuerda, tú dijiste esto, ¿qué va a decir usted? Que es mentira. Amén. Y usted tiene que cumplir. Si es una persona recta, tiene que cumplir. Y Dios es recto. Amén. Amén. Él es verdad. Amén. Él es poder. Y es justicia. Amén. Por lo tanto, no espere usted que Dios no haga lo que Él ha dicho que va a hacer en su vida. Amén. Hay cosas bien sencillas de entender. Es que a veces nosotros no las aplicamos. Amén. Amén. En Segunda de Crónicas, estamos ahí, en el versículo 27, del mismo capítulo 20, en el versículo 27 dice: y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Amén. El nombre de Jehová bendito, hermano. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando nosotros volvemos nuestra mirada al Señor, Él está presto. Amén. Amén. Y no solo nos va a librar de esa situación, sino que Él nos da paz. Amén. Y Él nos da tranquilidad. Y ahora nuestra fe ha crecido. Amén. Porque déjeme decirle algo. Una persona, un creyente, que mira un milagro de esta manera en su vida, cuando viene otro problema, sencillo, lo vuelve a aplicar ya. Amén. Yo sé en quién he confiado. Yo sé a dónde estoy parado. Yo sé en quién estoy creyendo. Amén. Yo conozco el poder de mi Dios. Amén. Yo creo que tú lo vas a hacer porque ya lo hiciste. Amén. Yo creo que tú lo vas a volver a hacer porque tú has dicho que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia, Él no miente, Él sigue siendo el mismo. Su poder es inagotable, su palabra es verdad, su palabra es poder. El Señor siempre va a cumplir con lo que te ha dicho, pero debemos de creerle, debemos de confiar en Él. Aleluya. Gloria a Dios. Siempre y cuando vuelvas la mirada a Él, Amén. el Señor te va a honrar. Amén. Amén. Y ahí viene todo. Ven con el hermano que ore por mí porque a él el Señor le escucha. ¿Sabe qué? Amén. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que usted le cree a Dios. El Señor nos escucha a todos. Pero hay oraciones que el Señor no las contesta porque se queda lo que está diciendo esto. O en lo que te está creyendo.
Dios no es loco, hermano. Yo lo he dicho muchas veces a usted. Él no se va a meter con alguien que está hablando, está pensando locuras o disparates. Amén. Hay que ser cuerdos. Yo por eso le he dicho, Señor, yo uso tu misma palabra. Tú has dicho que estás conmigo y yo creo que estás conmigo. Amén. Si te siento o no, ese es mi problema. Pero tú estás aquí. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alguien dirá, yo me siento como el rey Josafat, rodeado o enfrente de un gran problema, que no le veo la salida, no veo cómo voy a salir de esto. Entonces, no solo te sientas como él, también actúa como él. Amén. Es que no solo veamos el problema por el cual los hombres pasaron, también veamos la solución que ellos tomaron. La palabra de Dios, cuando nos muestra estas historias, nos muestra el problema y nos muestra la solución. Amén. O la decisión de ellos mismos. Para que nosotros veamos en qué situación estaban y que también podamos ver qué es lo que ellos hicieron para poder salir adelante en sus vidas. Y debemos practicarlo. Esto es algo útil a nuestras vidas, hermanos. Debemos practicarlo, debemos creerlo. No piense usted que el Señor era de una forma antes y ahora es de otra forma. Ya le dije, Él es el mismo. Sí, amén. Él no cambia. Amén. Nosotros somos los que cambiamos. No le dan gloria a Dios. Amén. Debemos de dejar de empezar a buscar ayuda humana. Debemos de dejar de seguir buscando ayuda en el dinero o poniendo esperanzas en el dinero o posesiones materiales. Y debemos de comenzar a poner nuestra fe y nuestra mirada en nuestro Dios, Amén. en su poder, en su amor, en su misericordia, en su gracia, en su favor. Amén. Y entonces las mismas palabras que Dios le dio a Josafat nos las va a dar también a Sí, nosotros. amén. Amén. Son las mismas. No temas, no te amedrantes, porque yo estoy de tu lado. Son las mismas palabras. Son las palabras que nos da el Señor a nosotros hoy. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros peleamos en el poder de Dios, no es nuestra guerra. ¿Qué le dijo? No temas ni te amedrantes, porque no es tu guerra. No es tu guerra, sino es la guerra de Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios. Están provocando al ejército del cielo. Estás provocando a los hijos de Dios. Y Dios dice que Él nos tiene en la palma de su mano. En otras palabras, cuando el diablo y sus secuaces vienen y te buscan a ti, están queriendo arrancarte de la palma de la mano de Dios. Gloria a Dios. Están queriendo alcanzar la niña de sus ojos para lastimarle. Así nos ve Dios a nosotros. El asunto es que a veces nosotros no corremos a Él. Nosotros queremos a veces defendernos y actuar por nosotros mismos. Por lo tanto, hermanos, al igual que Josafat, Él también te va a dar o nos va a dar la victoria. Amén. 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 Gloria a Dios. Su palabra dice que Él no conoce victoria, derrota. Él no conoce derrota. Por lo tanto, tenemos segura la victoria en Él. Amén. Amén. Llámele como le llame, hermano. Usted solo mencione. Hasta aquí no ha habido alguien que diga que Dios no cumple. Ni lo va a ver, porque Él no miente. Amén. En Segunda de Reyes, sí tenemos tiempo. Vamos a leer una más. En Segunda de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 14. Amén. Amén.
Dice aquí, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Usted sabe que estamos hablando del siervo de Eliseo. Cuando este ejército también sitió la ciudad donde ellos estaban. Un ejército enorme, grande. Y ellos estaban completamente en sus manos. Y su siervo estaba afligido, estaba preocupado. Y dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Le dijo a Eliseo. Y Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cuál era el problema del siervo de Eliseo aquí? Que él estaba viendo el problema físico. Él estaba viendo el ejército que sus ojos físicos podían ver. Él no podía mirar en lo espiritual. No podía entender la grandeza y la fuerza del poder del ejército de Jehová. No lo podía ver. ¿Y cuál era la tranquilidad? ¿Cuál era la frialdad de Eliseo? Que tal vez se quedaba nada más observando aquello. Eliseo en el espíritu podía ver todo el ejército del cielo que estaba rodeando y que ya tenía rodeado al ejército terrenal. Y le dijo, no te preocupes, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros, que nuestros enemigos. Y mire, hermano, yo, ¿por qué le traigo esto? Porque nosotros necesitamos entender lo que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Qué dice el Señor en el Salmo? Que Él mandará a sus ángeles cerca de ti para que te guarden. Para que te guarden en todos Tus caminos. tus caminos. Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor. ¿Cuántos son temerosos de Dios? Amén. Y los ángeles, ¿qué hacen? Nos defienden. ¿Los ve usted? No los ve. Pero ahí están. Pero cuando usted cierra sus ojos y comienza a confiar en el Señor, usted puede sentir esa presencia de esos ángeles que están ahí. Usted no lo ve físicamente, su enemigo, todo el mundo no lo ve, pero usted sabe que ahí está. Amén. Yo le he contado a usted cómo a veces uno se da cuenta que los ángeles en su casa, en sus puertas están. Amén. Usted lo puede escuchar cuando se dan a veces las grandes batallas en sus patios. Amén. Y se escucha cómo los animales hacen el ruido y se ahuyentan. Usted puede escuchar grandes cosas de las grandes batallas espirituales que se dan. Amén. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque nosotros necesitamos comenzar a ver como veía, como siempre estaba confiado Eliseo, que el Señor estaba obrando a favor de ellos. Y es de la misma manera, el Señor ya dijo en su palabra que su ángel está alrededor de nosotros y nos defiende. Amén. ¿Por qué no le creemos? ¿Por qué no le confiamos que el Señor siempre está ahí? Amén. Amén. Tenemos que aprender a ver las cosas espirituales, como el otro día hablábamos, viendo las cosas de arriba, no viendo lo que está delante de nuestros ojos, sino las cosas que este mundo no puede ver. Nosotros pertenecemos a un reino que no es de este mundo, y ese reino es el que opera en el cielo. Son cosas espirituales, son cosas poderosas, son cosas que tienen un propósito en nuestras vidas. Amén. Librarnos hasta la venida de Cristo Jesús. Amén. Y los ángeles del cielo. Mire, hermano, si usted se pone a ver, ¿por qué le dijo Eliseo? Mediten esto. ¿Por qué le dijo Eliseo a sus siervos? ¿Son más los que están con ellos, con nosotros,
Que los que están. ¿Qué es lo que están con ellos? ¿Por qué le dijo eso? Pues, porque Satanás solo pudo traerse la tercera parte de los ángeles del cielo. Y si aun si se hubiera llevado a todos sus demonios para él, solo es la tercera parte. Yo no sé cómo explicar. Solo es la tercera parte. De esta parte, esta parte. Pero con nosotros están las otras tres partes. Aleluya. Por lo tanto, siempre son más los que están con nosotros que los que están con ellos. El ejército del cielo es mucho más grande que el ejército de nuestros enemigos. Y nunca el ejército, por esa razón y por muchas más, es que el ejército de nuestros enemigos no van a poder con el ejército de Dios. Amén. El ejército de Dios es infinito. La palabra de Dios dice que son huestes celestiales que hay en el cielo y todos pelean a nuestro favor. Amén. Amén. Si, en otras palabras, en la tierra hay el 25% de los demonios, de los ángeles caídos que se vinieron con Satanás, peleando en contra de nosotros. Pero en la tierra hay el 75%, hay 3 veces más peleando a favor de nosotros. Por cada uno de ellos son 3 que pelean en contra de ellos, a favor de nosotros. Y nos defienden. Amén. Por lo tanto, y ellos incluso, hermanos, no tienen que pelear. La misma palabra de Dios nos enseña que ellos solo tienen que decir la palabra. Que Jehová te reprenda. Y esos demonios tienen que huir. Porque la palabra de Dios es poder. Amén. Si nosotros supiéramos aplicar esas palabras en nuestras vidas. Si nosotros aprendiéramos a defendernos. Es lo mismo cuando usted dice que la sangre de Cristo me proteja, me cubra, me limpie. Amén. Hermano, usted es intocable. Amén. Cuando aprendemos nosotros a utilizar la sangre de Cristo en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra iglesia, por mucho que el enemigo se quiere meter, no puede. Amén. No puede, porque esa sangre le recuerda que ya ha sido derrotado. Amén. Y que lo puede volver a derrotar cuantas veces él quiera. Amén. Por lo tanto, hay poder, hay potestad, hay señorío, y nosotros somos parte de ese reino. Amén. Amén. Es que Dios está de nuestro lado, hermano. Amén. Amén. Él está de nuestro lado. Son más los que pelean a nuestro favor que los que están en nuestra contra. Amén. No podemos ser nosotros como el siervo de Eliseo, que veía esta situación con sus propios ojos. Necesitamos aprender a ver con nuestros ojos espirituales. Amén. Eso, hermano, cuando nosotros estamos viendo el problema con los ojos carnales, terrenales, eso nos da un problema. Eso nos quita la paz. Eso es lo que el enemigo quiere. Quitarnos la paz, robarnos la paz, ponernos en angustia, que nosotros comencemos a quejarnos de Dios, que nosotros comencemos a hacer cosas locas, que nosotros comencemos a actuar por nuestra propia fuerza y dejemos de poner a nuestro Señor en primer lugar. Pero cuando nosotros vemos con ojos espirituales y aplicamos la palabra de Dios de la manera que Él ha dicho a nuestro favor, entonces va a haber paz. Amén. Como dice ahí que regresaron Josafat y su ejército, gozosos, cantando, con pandero, con arpa y en paz. Y Dios dice que le dio paz por todos lados. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero nosotros debemos de aprender a poner todas nuestras preocupaciones en sus manos. Amén. ¿Cuánta razón tiene Cristo Jesús cuando dice que vengamos y echemos todas nuestras cargas sobre Él? Amén. Y yo dice, le voy a hacer descansar. En Él está nuestro descanso. Amén. 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 Él es nuestra paz, Él es nuestra fortaleza. Amén. Él es nuestro gozo. La misma palabra de Dios nos dice. ¿Estás triste? Dice. Canta alabanzas. Amén. Ora. ¿Verdad? Ora al Señor. Lee su palabra. Medita en Él. Confía en Él. Clámale a Él. Depende. Hay tantas cosas que podemos hacer. Amén. Amén. Así que nosotros necesitamos aprender a depender de nuestro Dios. Amén. En tiempos de angustia y cuando todo parece ya perdido,
hay que ver en el Espíritu. Hay que ver en el Espíritu a través de la palabra de Dios. Amén. Amén. La palabra de Dios es la que nos permite ver qué es lo que Él puede hacer por nosotros. Amén. Amén. La oración es nuestro clamor, nuestra comunicación directa con Dios. Amén. Amén. Y entonces nosotros vamos a contemplar todo lo que Dios va a hacer a nuestro favor. Amén. Por último, les quiero dar un versículo en el libro de Nahum, capítulo 1. Libro de Nahum. Ahí en los profetas menores. Amén. Está después de Miqueas, antes de Habacuc. Cuando lo tengan me dice amén. Estamos en Nahum, capítulo 1, versículo 7. Amén. Dice aquí la palabra del Señor. Jehová es bueno, es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él Confía. confían. Amén. Aleluya. Fíjese lo que dice este versículo. Él dice fortaleza en el día de la angustia. Cuando usted está angustiado y usted clama a Él, le busca a Él en integridad, Él es el que nos da la fortaleza. Pero hay algo mucho más precioso que dice que Él conoce Los que en Él confían. a los que en Él confían. Amén. ¿Cuántos creen en el Señor? Amén. ¿Cuántos confían en el Señor? Entonces Él le conoce a usted y Él sabe cuando usted está en apuros, Él sabe cuando usted necesita ayuda y Él es entonces el que nos va a dar fortaleza y es el que nos va a dar solución a cada uno de los problemas. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Sea bendito tu nombre, Señor, para siempre. Cuánta delicia, Señor, es poder leer, meditar, aprender de tu palabra. Cuánto, Señor, nosotros nos alegramos. Qué emoción, Señor, es poder ver la grandeza en todo el esplendor, Señor, de tu palabra. Las cosas que tú has hecho, Señor, las maravillas, todas las obras, Señor, todos los milagros, los prodigios, todo lo que tú has hecho, Señor, es algo que a nosotros nos da. A mí personalmente me enorgullece de tener un Dios como tú. Yo siempre, Señor, digo, no hay Dios como el Dios de Israel, porque tú eres, Señor, el que nos da esa certeza, esa seguridad, que no hay falla, que no hay error, Señor, delante de ti. Gracias, Señor, porque nos has permitido entrar a tu reino. Porque nosotros, Señor, sin esperanza y sin ninguna oportunidad, ni derecho de nada, Señor, hemos llegado a ser parte de tu pueblo. Ahora somos tu familia, Señor, y tú peleas de nuestro lado, de nuestro favor, como el buen padre que cuida a sus hijos, a su familia. Gracias, Señor, no te podemos dar otra cosa más que gracias, porque no hay nada que podamos hacer para agradecerte, pero aquí está nuestra adoración, Señor, y nuestra exaltación. Bendito seas para siempre, Señor, porque tú nos has dado una gran salvación, porque tú, Señor, nos has dado lo que el mundo no nos podía dar, y con todo y eso, Señor, nos sostienes, con todo y eso nos das la fortaleza, con todo y eso, Señor, nos das el crecimiento y nos sigues, Señor, guiando hasta llegar delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos por tu Hijo amado Jesús, que fue el puente o el medio, Señor, que nosotros hemos tenido para poder llegar hacia tu presencia. Gracias, Señor, porque Él envió a su Espíritu Santo para que sea el que nos dé la luz, que sea el que nos dirija y nos guíe a lo largo de esta travesía, Señor, que nosotros estamos pasando, para poder llegar, Señor, hasta el día que tú has señalado, Señor, para levantar tu iglesia. Bendice a cada uno de los hermanos
Que esta palabra, Señor, sea de fortaleza. Que esta palabra les anime, Señor, a seguir adelante. Que esta palabra, Señor, sea respuesta, Señor, a todo aquel que está buscando, Señor, una respuesta de ti. Que sea siempre oportuno, Señor, el mensaje. Que llegue, Señor, a todo aquel que de verdad lo necesita, Señor. Abre su entendimiento, abre su oído. Que su corazón, Señor, pueda estar abierto a ti para que tú, Señor, puedas entrar y poder sacar esa verdad, Señor, y esa sinceridad desde lo más profundo de Él. Bendice, Señor, a cada uno de los que te están buscando. Clamamos, Señor, delante de ti y ahora esperamos en ti, Señor. Tú sabes, Señor, que ese problema en el corazón de nuestro hermano, tú lo conoces. Tú sabes, Señor, que está lastimado. Bendícele, Señor. Hablando a sus corazones, Señor. Que tal vez, sin poder entender esas cosas, están lastimándole, Señor. Pero tú eres el que pone todas las cosas en orden. Y ahora clamo, Señor, por sus hijas, para que ellas puedan venir, Señor, a ellas. Reconozcan quién es, Señor. Que le honren. Y que sean de bendición, tanto para ellas como para ellas mismas. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que no se hace esperar. Tú eres un Dios que siempre llega a tiempo. Y tu justicia, Señor, siempre es divina, siempre es oportuna, Señor. Glorifícate, Señor, en cada uno de los que escuchan este mensaje. Que sean sensatos, Señor, que aprendan a poder discernir y a poder aplicarlo a sus vidas. A no orar ni a actuar locamente, Señor, en las dificultades, sino que abran su corazón y aprendan a depender de ti. Para que puedan tener tu gozo, tu paz y tu confianza, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque nos has permitido hablar de tu palabra una vez más. Porque tú la has puesto, Señor. Porque hablamos de lo que tú nos has dicho, de lo que tú has dado. Y no de lo que nosotros queremos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Gloria al Señor.